La reja. Hola, mi nombre es Daniel, y me gustaría compartir una historia que me sucedió cuando tenía unos 13 años de edad y que me marcó bastante. En ese tiempo, el patio de mi casa tenía una reja que conectaba con un terreno semibaldío, propiedad de mi bisabuelo, un anciano de unos 96 años. Pasaba sus días cortando madera en ese lugar, que solo él visitaba, dándole un aspecto sombrío y triste. Cuando mi bisabuelo se enfermó gravemente, nos pidió que lo acompañáramos a su terreno una última vez, ya que planeaba dejarlo a sus hijos. Me sorprendió ver el lugar en el que pasaba tanto tiempo. Era una especie de túnel, iluminado solo por un viejo foco que colgaba del techo. Un olor penetrante a madera llenaba el ambiente, y una figura grande de la Virgen María colgaba del techo. Pocos días después, falleció, y la reja que barricaba el terreno quedó abierta. Al principio, no ocurrió nada inusual, excepto la presencia de una gran cantidad de insectos que invadieron mi patio, algo que consideré normal. Sin embargo, semanas después, durante las noches, comenzó un ruido similar al de cortar madera con una sierra, pero más lento. Al principio, lo encontré interesante y misterioso, pero con el tiempo se volvió molesto. Curiosamente, solo yo parecía escucharlo, ya que sucedía a altas horas de la noche, alrededor de la 1 de la mañana. Un día, el ruido cesó y decidí ir a ver el terreno. El cambio entre el ambiente de mi casa y el terreno era notable, un silencio profundo. Perdí el miedo que me provocaba el ruido, hasta que, después de unos meses, una noche salí a regar las plantas en mi patio. En un instante, volteé a ver la reja y vi a mi bisabuelo, totalmente pálido, por una fracción de segundo. La figura de mi bisabuelo desapareció tan rápidamente como apareció, dejándome en un estado de asombro y horror. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me quedaba allí, paralizado por la sorpresa. Mi mente intentó comprender lo que acababa de presenciar, pero la oscuridad y el silencio que rodeaban el terreno contribuyeron a la sensación de inquietud que me invadió. Desde esa noche, los ruidos de la sierra regresaron, pero esta vez acompañados por susurros indescifrables y sombras que se movían entre los árboles. La presencia de mi bisabuelo, o lo que fuera que hubiera en ese terreno, se hizo más palpable. Las noches se volvieron insoportables, y la sensación de ser observado se apoderó de mí. Intenté ignorar la situación, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Sin embargo, cada noche se volvía más difícil conciliar el sueño. Los susurros se volvieron más audibles, y las sombras más definidas. Comencé a preguntarme si mi bisabuelo había regresado en una forma diferente o si algo más había tomado su lugar en ese terreno. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí confrontar la presencia en el terreno. Armado con una linterna y temblando de miedo, me aventuré hacia el túnel oscuro. El ruido de la sierra resonaba fuertemente, pero esta vez pude distinguir palabras entrecortadas entre los susurros. Herencia, dejarlo ir y última vez se repetían una y otra vez. Mis pasos resonaban en el túnel mientras avanzaba, enfrentándome a la figura de mi bisabuelo que parecía más tangible cada vez. Al llegar al final, el ruido de la sierra llegó a un abrupto silencio y la figura desapareció ante mis ojos. En ese momento, sentí una extraña sensación de alivio, como si mi bisabuelo finalmente hubiera encontrado la paz que buscaba. Regresé a mi casa, y desde esa noche, los ruidos y las sombras disminuyeron gradualmente hasta desaparecer por completo. La reja que conectaba con el terreno permaneció abierta, pero ya no emitía la sensación de inquietud que solía tener. Aunque la experiencia fue aterradora, me quedó la sensación de que mi bisabuelo había logrado comunicarse conmigo desde más allá de la muerte, buscando resolver asuntos pendientes. La historia de aquel túnel oscuro y las noches perturbadoras quedaron grabadas en mi memoria, recordándome que a veces, los vínculos con nuestros seres queridos trascienden incluso la barrera entre la vida y la muerte. Cállate. Desde hace tiempo en mi casa empezaron a tocar la puerta principal a las 3 de la mañana exacta, el problema es que mi terreno está cercado y la entrada se cierra con candado. Al principio me daba mucho miedo porque no sabía qué era lo que tocaba la puerta, y mi imaginación no ayudaba, no podía dormir bien por el miedo de que eso entrara y me atacara. Pasó el tiempo, y seguían tocando la puerta a las 3 de la mañana, pero esta vez no tenía miedo.
Ahora era fastidio por no poder dormir bien debido a esa cosa que tocaba la puerta. Así que una noche me levanté y abrí la puerta, y para mi sorpresa, no había nadie ni nada. Me asustó un poco, pero 15 minutos después el miedo desapareció. Fue un poco decepcionante no haber encontrado nada después de noches de desvelo. Los sonidos seguían, y no se detenían hasta las 5 de la mañana, pero si me levantaba a abrir la puerta, se detenían. Por cierto, olvidé mencionar que mi cuarto está cerca de la puerta principal. Ahora no sé cómo detener esos sucesos. No puedo dormir, ya que mi cuerpo se ha adiestrado a despertar cada vez que escucha esos sonidos a esa hora. Así que, obviamente, mi miedo se volvió odio y coraje por la falta de sueño. Le conté al resto de mi familia, pero me dicen que tal vez sea un animal o un insecto tratando de entrar. La verdad no me importa si es un insecto, animal, fantasma o nahual, solo quiero que me dejen dormir. Una noche, cansado de la interrupción constante, decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Me armé de valor, esperé pacientemente hasta que comenzaron los golpes a las 3 de la mañana y me dirigí directamente hacia la puerta. Al abrirla, me encontré con una oscuridad densa y un silencio inquietante. Pero en ese instante, un susurro gélido se deslizó por mi espalda, helándome la sangre. Caulette, murmuró una voz grave y gutural desde la penumbra. Fue entonces cuando sentí una presencia indescriptible, algo que no podía ver pero que emanaba una malevolencia palpable. El miedo que alguna vez fue simplemente la incomodidad de la interrupción nocturna se convirtió en un terror genuino. Mis manos temblaban mientras intentaba cerrar la puerta, pero algo invisible lo impedía. Una risa siniestra resonó en el aire, y supe que no estaba solo. Desde esa noche, los sonidos se intensificaron, y la sensación de ser observado se volvió constante. Mis noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas y presencias invisibles que acechaban en la oscuridad. Mi odio y coraje se transformaron en desesperación y paranoia, y la falta de sueño comenzó a afectar mi salud mental. Ahora, estoy atrapado en un ciclo interminable de terror nocturno, sin saber si alguna vez podré descansar de nuevo. La puerta sigue siendo golpeada a las 3 de la mañana, pero ya no me atrevo a abrirla. Prefiero vivir en la penumbra de mi insomnio, temiendo lo que podría acechar en la oscuridad, esperando ansiosamente el amanecer que parece no llegar nunca. Algo raro pasa por las noches en mi casa. Hola a todos, lo que les vengo a contar es un poco extraño. Hace mucho tiempo escucho a alguien en el sótano. Cabe recalcar que la casa donde vivo es una herencia de mi abuela, ella murió hace 2 años. Cada noche que pasa, escucho algo en el sótano. Mi abuela siempre nos contaba a mi hermano y a mí que ese sótano estaba maldito y que jamás entraríamos de noche. Actualmente, tengo 17 años, y pensando en eso, hace una semana decidí hacer una pijamada con mis amigas de confianza. Al caer la noche, cerca de las 10 y 11 de la noche, escuché un crujido. Se me hizo rarísimo, ya que todas estábamos arriba en el cuarto. Les conté lo que me dijo mi abuela, y ellas, en tono de burla, decidieron bajar. Les advertí que no lo hicieran, pero 2 de mis amigas bajaron. Al poco tiempo, subieron asustadas. Dijeron haber visto a un espectro. Yo, sin creer eso, fui al sótano, abrí la puerta y no podía creer lo que veía. Era un ser alto, sin ojos, y vestía de blanco. Grité lo más fuerte que pude. Mis amigas, al bajar, me dijeron que qué había pasado. Les conté lo que vi, pero ninguna me creyó, excepto las 2 amigas que también bajaron solas al igual que yo. A partir de esa noche, las cosas tomaron un giro oscuro. El crujido en el sótano se volvía más fuerte, y las apariciones del ser fantasmagórico se volvían más frecuentes. Mis amigas ya no querían venir a casa, y mi familia pensaba que estaba imaginando cosas. Pero yo sabía la verdad. El sótano estaba habitado por algo que no era de este mundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura sin ojos vestida de blanco, acechándome desde las sombras. Intenté sellar la puerta del sótano, pero cada intento era en vano. El ser se movía por la casa como una sombra inquietante, y su presencia hacía que el aire se volviera más denso y frío. Una noche, decidí enfrentarlo de una vez por todas.
Bajé al sótano, armada con valentía y un crucifijo. Las luces parpadeaban y el crujido se intensificaba. De repente, la figura se materializó frente a mí. Su silueta sin ojos me heló la sangre. Pero en lugar de atacar, habló con una voz susurrante y dijo lo siguiente: «Tú nos heredaste a nosotros». Luego de esas palabras, el sótano se sumió en un silencio profundo, y la figura desapareció. Desde esa noche, el crujido cesó, y la casa recuperó su tranquilidad. Nadie más creyó mi historia, pero yo sé que algo más allá de nuestro entendimiento acecha en las sombras del sótano. A veces, en las noches silenciosas, aún puedo oír un susurro distante, recordándome que no estamos solos en este mundo. Algo me observa desde la ventana. Hola a todos, esto es algo real que me viene pasando desde anoche, y ahora está ocurriendo de nuevo. Antes debo aclarar que toda mi vida me han ocurrido cosas paranormales y sobrenaturales, y estoy acostumbrada a percibir cosas y que me pasen cosas que carecen de explicación científica. Bueno, últimamente ando quedándome más tiempo despierta durante la noche para estar en llamada con amigos en Discord, y para eso yo estoy en mi computadora que está en el living de mi casa. Vivo en un piso muy alto en un edificio, y como es verano hace mucho calor, por las noches refresca, así que hay una ventana abierta en el living y mi gato se pasea por ahí de vez en cuando. Ayer por la noche estaba jugando con amigos cuando de pronto noté, por el rabillo del ojo, una mirada a lo lejos y algo oscuro moviéndose. Volteé hacia el enorme ventanal que hay en el living, en la otra punta de donde yo estoy, pero no vi nada. Sin embargo, podía notar que algo me observa. No me preocupé porque no sentía ninguna presencia mala, así que seguí en lo mío. Esa sensación de algo observándome y que se acercaba cada vez más a la parte abierta de la ventana seguía allí, pero como no percibí nada peligroso lo dejé pasar. Luego, ahora que son las 4:19 de la mañana, ha vuelto a ocurrir, y esta vez mi gato se ha acercado a las cortinas que están cubriendo más de la mitad de este ventanal. Se estaba comportando muy extraño como queriendo correr la cortina pesada para ver mejor hacia afuera. Me quedé viéndolo fijo porque nunca hizo algo así y porque pareciera que una parte de la cortina medio se mueve sola. Claro que pienso que es el viento de afuera que la mueve, pero yo qué sé. Antes de estas últimas 2 noches pasó algo mientras dormía. Hace unas cuantas noches atrás, yo estaba en mi cama viendo cosas en mi celular cuando de pronto escuché unos ruidos fuera de mi habitación, como si algo se moviera con rapidez por el pasillo. Sonaba como algo grande, tal vez humano, pero sabía que mi mamá no podía ser porque ella estaba durmiendo y además ella no hace esos ruidos cuando pasa por el pasillo. La puerta de mi habitación estaba cerrada y, seguido de esos sonidos, escucho unos golpecitos suaves en la puerta, como si llamaran a esta. Me quedé viendo fija a la puerta extrañada por unos segundos, luego volví mi cara al celular ignorando lo que recién pasó. Entonces, comienzo a escuchar como si rasguñaran la puerta, cosa que mi gato suele hacer cuando tengo la puerta cerrada para que le abra y entre a dormir conmigo, pero estos rasguños suenan como de otra cosa, como un poco más grande que mi gato. Cuando vuelvo a voltearme hacia la puerta, se detienen de golpe y ya no vuelven a sonar. A este punto no me siento asustada ni en peligro porque puedo sentir que esta presencia no busca hacerme daño. Aún así, no sé qué será y por qué está aquí.